Yo empezaría citando una greguería de Ramón Gómez de la Serna que tendría mucho que ver con la física, ya que Miguel Ángel y también Carlos lo es, con la religión, con la ciencia, que es el queso es la inmortalidad de la leche. Y es verdad que el queso es, frente a un producto muy perecedero, que salvo casos como el kumis, que sí que se puede tomar, dijéramos, madurado, la leche no, la leche fresca hay que consumirla rápidamente, el queso en sus versiones más cuidadas y más saladas tiene una caducidad larguísima. No es tanto como la miel, que hemos podido encontrar restos de mieles en recipientes, en ánforas de los griegos, incluso de la época pretérita de los egipcios, en condiciones organolépticas dudosas, pero desde el punto de vista sanitario todavía consumible, pero es verdad que hay quesos que pueden vivir bastantes años. Esa es la magia, la transformación, los procesos físico-químicos que de la leche, sea de vaca, cabra, oveja o búfala, son las 4 más utilizadas, hacemos un alimento sólido con tantos matices y con tantas sensaciones que solo el vino posiblemente lo supera en complejidad y en la cantidad de sensaciones que nos puede transmitir un queso. Muy de acuerdo con Miguel Ángel a propósito de la doctrina falsa y tendenciosa del libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, cuando curiosamente además Estados Unidos es el mayor productor de queso del mundo y que incluso como consumidor nos aventaja a España. Pero también habría que explicar que la mayor parte del queso que se produce en Estados Unidos es una copia industrial y bastante de dudosa calidad de la mozzarella, puesto que más del 50% de las miles de toneladas de queso que consumen es la mozzarella de las pizzas. En el extremo opuesto, el país que mayor variedad de quesos, que mayor cultura y que mayor tradición tiene, que es Francia. Francia consume más de 40 kilos por habitante y año, por persona y año, frente a, por ejemplo, España, que estaríamos mucho más allá de los 10 primeros puestos, con apenas 8 kilos. Es ridícula esa cifra. Y de esos 8 kilos, además, casi la mitad son quesos frescos y quesos fundidos, cremas de queso, quesitos, preparaciones lácteas. Con lo cual, el pretender hoy, que tampoco lo era, el que vamos a entender de quesos, vamos a explicar la fabricación de quesos, cuál es la cata de quesos y comprender la magia de este maravilloso alimento, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura de quesos, realmente. Un francés, un estadista, se quejaba de su propio país, curiosamente, que decía que un país con más de 300 variedades de quesos es ingobernable, curiosamente. En España tenemos muchos, pero el problema es que el consumo es pequeño y no tendremos nunca, y también podemos hacer un paralelismo al vino, grandes quesos o grandes vinos cuando el consumo, lejos de aumentar, disminuye. Entonces, el queso es algo más que un acompañamiento, que una merienda, que un picoteo informal, es un plato en sí mismo, como ingrediente, es magnífico en muchas preparaciones, pero debería formar parte de nuestra dieta cotidiana en cualquier momento del día. Pero si hay un momento tal vez que los franceses o los italianos tienen claro que el queso es insustituible, es en una cena ligera, acompañada con vino, con un buen pan, que eso sería, y emplazo la papila crítica para una próxima cata de panes, que sería otra de nuestras lagunas y carencias, y sería, junto con el vino, la trilogía indisoluble, pan, queso y vino, pues sería, decíamos, acompañado de una ensalada o de alguna hortaliza, una cena, creo que equilibrada, sabrosa y de la que jamás nos cansaríamos. Porque si hay miles de vinos, hay miles de quesos. Y si no hay miles de panes, sí hay una gran variedad. Con lo cual no nos aburriríamos cenando todas las noches estos 4 productos. ¿De acuerdo? Se trata de que vamos a probar, a degustar, no a catar, 6 quesos diferentes, intentando que estén representadas la mayor parte de familias que hay en el queso.
sin entrar en ningún detalle a cómo se hace un queso, sin que vamos a dar dos nociones de cuáles son las familias, cuáles son los tipos de queso que hay en el mundo. Si nosotros hablamos de vino, nos guste mucho o poco, bebamos todos los días o no, todo el mundo tiene claro de que hay vinos dulces y secos, que hay espumosos, que hay rosados, que hay blancos, que hay tintos, que hay vinos de aguja, y seguramente cualquier persona nos diría mínimo esto. Sin embargo, explíquenos a cualquiera por la calle qué tipos de queso hay en el mundo, qué se diferencia. Pues nos dirían que hay quesos que huelen a pies, que tienen gusanos, cuando no se refería en este queso, sino a quesos con penicillium roquefort y con corteza o pasta enmohecida. Dirían que hay quesos frescos, dirían que hay tranchetes, no sé qué más dirían, pero desde luego, cosa que sí sucedería en Francia, nos dirían pues, que hay quesos de cabra de coagulación láctica, que hay quesos de pasta prensada, que hay quesos de pasta lavada, que hay quesos de pasta cocida, que hay quesos de leche cruda, que hay quesos de mezcla de 3 leches, que hay quesos de pasta hilada con leche de búfala, como la mozzarella. ¿Verdad que todo esto nos suena casi raro? Y sin embargo, comemos todo, aunque muy poco, como decíamos, comemos todos estos quesos y no sabemos ni a qué familia pertenecen ni cómo están hechos. Si yo digo que uno de estos quesos de aquí lleva Penicillium roqueforti o Penicillium camemberti, ya diréis, ¿esto será una de las guarradas que ha explicado Miguel Ángel? No, es el moho del camembert o el veteado azul de un Stilton, de un Roquefort, de un Cabrales, de los quesos de pasta azul. Si yo digo que el queso lo meten en salmuera, diréis, ¿qué pasa? ¿Que tiene sabor a anchoa? ¿No? No, es que los quesos, para que formen una corteza comestible, se sumergen en un baño de agua con sal en una proporción para que hagan esa corteza y permitan el envejecimiento. Y si digo que hay algunos quesos que los untan con vino y con cerveza y con hierbas y que desarrollan un olor fuerte a pies en cuevas a una determinada humedad y temperatura, pues son muchos quesos como el Munster que tenemos aquí, se elaboran con esa técnica. Hay muchos quesos asociados, como las cervezas, a abadías y a monasterios, que se hacen desde hace más de 1000 años, que tienen una gran tradición. Y si hablamos ya, que luego profundizará más en este aspecto Fernando, de los vinos y los quesos, algo que parece, es verdad, indisoluble y muy arraigado, tenemos pues el queso vino tinto. Es una simplificación tan absurda como pensar que todo el pescado va con vino blanco, que tiene que ver un lenguado con una sardina, a que nada, y que tiene que ver un queso tierno de 15 días con un queso de 36 meses de curación, absolutamente nada. Pero es que cuando pensamos en queso, volviendo a lo mismo, simplificamos y solo vemos una cuña del queso tipo manchego y Diazábal roncal, que es el estándar de queso. Este queso es bueno, es viejo, se rompe, fíjate qué salado está. Generalmente, y desgraciadamente, en muchos de los establecimientos que se supone que tienen estos quesos tan buenos, lo que están sirviendo son quesos evolucionados y muertos, donde se ha roto toda su armonía, todos los sabores lácteos y primarios, y lo que estamos teniendo es solo una textura de dudosa interés y con una concentración de sal sin ningún aroma ni ningún matiz. Y pensamos en ese queso tan seco que pensamos que es tan bueno, cuando en realidad es un queso para tirar a la basura, ni siquiera para rallar, con un vino tinto. Pues bien, y hoy lo vamos a demostrar. Es más versátil el vino blanco, el cava, incluso la cerveza y otras bebidas, que el vino tinto. Y hoy, de hecho, si no me equivoco, Fernando, vamos a probar un solo tinto y un tinto dulce, por ser exactos. El resto van a ser vinos blancos. Y estoy seguro que no lo vais a echar de menos. ¿Sorprendidos con eso, sí o no? He cometido una pequeña incorrección. En realidad, no es Francia el mayor consumidor de quesos del mundo. Igual ahora sí, porque con la que están pasando posiblemente no tienen ni para eso. Es Grecia, cuyo queso feta, que es un emblema nacional, es consumido de forma cotidiana en ensaladas, en bocadillos, en muchos platos, de forma, ya digo, tan habitual como nosotros podemos comer pan. ¿Sabéis cuál es el queso feta? Queso blanco, intenso de sabor, de leche de oveja, con mucha friabilidad, que se rompe al morderlo. Es un queso
también muy industrializado, pero que si tenéis la suerte de probar allí o que alguien en alguna tienda especializada os haya traído un feta de calidad, es un queso magnífico, con un tomate y con unas aceitunas negras, un poco de cebollas y orégano. Es una ensalada extraordinaria, mucho aceite de oliva. Pues antes de que se me olvide, porque yo explicaremos un poquito de dónde son los quesos ahora y le daremos paso a Fernando para que inicie la degustación, citar el libro de un amigo que no está con nosotros, amigo también de algunos de los aquí presentes, y como es un libro que no salió a la venta, que lo editó la institución Fernando el Católico y la Academia Aragonesa de Gastronomía, yo creo que acercándoos a la institución o a la Diputación de Zaragoza, posiblemente haya en algún almacén cientos de estos ejemplares esperando que alguien los solicite. Otra cosa es que el funcionario de turno tenga ese día la amabilidad de molestarse en averiguarlo. Pero fue la lectura de ingreso en esta Academia Aragonesa de Gastronomía, como digo, de Pedro González Vivanco, la persona, y se llama El queso y su ilustre familia, y es un ensayo sobre los quesos artesanos aragoneses. Ya tiene unos años, con lo cual algunos de estos quesos han desaparecido y por fortuna hay muchos otros, ¿vale? Pero independientemente de que la tabla y la clasificación que hay de lo real de los quesos aragoneses en aquel momento ya no nos sea tan útil, solo la introducción y ver las sabias palabras de Pedro y el cariño con el que trata el queso merece la pena. Pedro era un gran amigo y fue mi iniciador en el mundo del queso, y desde entonces, desde que él me descubrió las bondades y los maravillosos matices que tiene el queso, me enamoró tanto como el vino u otras bebidas. Con que ese objetivo también se cumpla hoy, estáis aquí porque os gusta el queso y salgáis de aquí viendo que todavía tenéis mucho por descubrir, aprender, y que es un mundo increíblemente seductor, yo al menos me daré por satisfecho. A ver si, por lo menos, llegamos a los italianos, no a los franceses, yo a los griegos, pero consumimos un poquito más de queso. De esa manera, los artesanos aragoneses de otras partes, cuanto más consumamos, más entenderemos y mejores quesos harán. Es exactamente como sucedió hace unos años con el vino, pero que todo ese esfuerzo, si no seguimos bebiendo vino de forma cotidiana, se va a perder, porque el principal enemigo del vino en España no es la crisis, es que no hay consumo. Hoy vamos a intentar incrementarlo un poco, a pesar de que el objetivo era el queso con mayúsculas, no los quesos ni los vinos aragoneses. De hecho, solo hay un queso aragonés en esta cata, español y aragonés, que es el mismo, y en los vinos me temo que no vamos a probar ningún vino de nuestro país siquiera. Lo que es más divertido, que probemos cosas inéditas, diferentes y que no tenemos acceso habitualmente. Los quesos sí, luego Carlos, si queréis, os dará la información, que aunque no sean de aquí, son accesibles. Así como los vinos han sido elegidos de común acuerdo y son vinos de difícil hallazgo en España, los quesos son todos quesos que están hoy en el mercado y que son quesos, ya digo, intentando que sean muy representativos. Faltarían en esta tabla, aunque sea plato de quesos, dos familias de queso que no están representadas. Uno son los quesos de pasta hilada. El más conocido de todos ellos es la mozzarella que hemos nombrado. La pasta hilada es un queso que se amasa la cuajada en caliente y el resultado final es un queso de una elasticidad y una maleabilidad extraordinaria. Lo curioso es que se puede hacer algo tan delicado y tan suave como la mozzarella, que si tenéis oportunidad, siempre comprar mozzarella que tenga denominación de origen protegida, que sea italiana, no esas barras ni sucedáneos, que es un insulto a la inteligencia. Y si tenéis ocasión de probar los bocconcini, las mozzarellas pequeñitas, que estallan en la boca, que son del tamaño de una nuez, es algo extraordinario. Pero curiosamente, con la misma técnica de hilado de una larga curación, se hacen, por ejemplo, los provolones, que son quesos que pueden llegar a pesar cientos de kilos y que se pueden modelar como si fuera plastilina y dar formas de las más rocambolescas, imitando animales o los objetos más curiosos. Hoy no hay ningún queso de esta familia, y otro que faltaría sería dijéramos, un subgénero de los quesos de oveja, serían los quesos
de la familia de las tortas de aceitao portuguesa, del Casar o de la Serena. Unos quesos que sufren una proteólisis muy intensa, que se comen con cucharilla y que prácticamente es una crema, generalmente de coagulación por presencia debido al cardo o a otras plantas silvestres, no con cuajo animal, por lo cual esa familia de quesos está aumentando cada vez más sus adeptos por los que siguen los preceptos kosher, veganos o vegetarianos. El queso es vegetariano, pero si el cuajo que utilizamos y el que hay en los quesos de hoy, en todos es así, es animal, en algún momento la leche está en contacto con algo animal, aunque sea una parte del cuajo, del cuarto estómago de los rumiantes, ¿no? Entonces, hasta ese punto, pues que los quesos hechos con cardillo, con alcachofa, con ortiga u otras plantas, van ganando cada vez más terreno. Pero de esta familia, de la torta de la Serena o del Casar, no hay tampoco ninguno. Los que vamos a probar, en el sentido de las agujas del reloj, dijéramos, donde está Hotel Goya a las 12, tenemos ese triangulito de corteza ligeramente grisácea, es un queso de cabra que corresponde a la familia de los pasta no prensada de coagulación láctica. La coagulación láctica es una coagulación natural, aunque suele ayudarse también de una forma enzimática con el cuajo que comentábamos. Son los grandes, la familia fundamentalmente de los quesos de cabra. Los tan industrializados rulos y el queso de cabra francés, que curiosamente siempre ha tenido un representante en Aragón interesante. Yo diría que este queso se llama Cabriola, es de la Freixneda, del Matarraña, un queso multipremiado y en los últimos años que se ha hecho entre los profesionales muy famoso, es el heredero del Capricho del Bispe, un queso que se hacía en Tarazona, de corteza moedecina también, más que este, pero también de coagulación láctica, que era nuestro camembert de cabra, por así decirlo. Este ahora mismo es uno de los quesos de cabra más interesantes, no de Aragón, sino de España. En segundo lugar, no debería estar ahí, pero en la caja que hemos hecho previa para ver intensidad, es un queso de la parte de la Alsacia francesa que se llama Münster. La corteza naranja es natural, corteza naranjada rojiza, podación de unas bacterias, es comestible y representa la familia de los quesos de pasta lavada, de los que en la cueva de maduración, en la sala de maduración, se va juntando una salmuera, a veces añadiendo lo que os decía, vino, cerveza o hierbas, para que forme esta corteza y desarrolle unas levaduras, unos mohos, unas bacterias que dan al queso muchísimo aroma y en este caso un color característico. En esta familia de los quesos de pasta lavada estarían algunos de los quesos más intensos y en aquellos que claramente se ve el por qué decimos que huelen a queso, ¿vale? En este caso la maduración es no muy larga, con lo cual el queso, aunque está fuerte de aroma, es agradable de tomar. Se hace con leche cruda en la zona de Lorena porque es un Münster Fermier, artesano. Existe la versión industrial de este queso también. En tercer lugar, el gran queso francés por excelencia, el más consumido en Francia, es un camembert. Pero los camembert de igual manera existe la versión artesana y la versión industrial. Este es un artesano, es un camembert con denominación de origen de la zona de Normandía. ¿Os suena el Calvados? La aguardiente de manzana, pues esa zona, los normandos, una zona dura, fría, marinera, de piratas, es donde se hace este queso magnífico. En lo que sería la 6, esa especie de clavel, que ahora por el tiempo que ha transcurrido necesariamente ha perdido un poco su volumen, es un queso suizo que se llama tête de moine, cabeza de monje, y que tiene incluso patentada una manera de cortarlo y de servirlo, que es la girol, que es esta tabla con una cuchilla, el queso tiene este diámetro y haciendo girar esta cuchilla forma estos claveles. Son quesos que representaría a los quesos también de corteza lavada, ¿vale? Pero sobre todo es un representante excelente de los quesos de pasta cocida. Para que me entendáis, son los Emmental, los Gruyère, etcétera, etcétera. Este es uno de los quesos en aroma más personales, un queso muy elegante, que se elabora
en la zona de Jura suizo, cerca de Francia, hay 10 queserías, aunque es una abadía la que lleva fabricándolo más de 300 años y sigue haciéndolo, y que hoy en día digamos, ha abierto la producción, pero en principio era un queso de monjes, de ahí su nombre. El siguiente queso es un queso italiano, casi de Cerdeña. Qué miedo, ¿no? No, es de Sicilia. Y es un queso muy antiguo, de los más antiguos del mundo. Un queso que viene del tiempo de los griegos y es de la familia de los pecorinos. Pecora en italiano es oveja, pecorino sería queso de oveja. Y existen muchos pecorinos en Italia y uno de ellos que tiene denominación de origen es el de Sicilia. Es un queso con más de un año de curación, son quesos grandes de más de 12 kilos y es un queso que en algunos casos, yo creo que en esta salida también, si veis el aspecto, no tengáis miedo a tocar los quesos, vais a salir oliendo a quesos, ¿lo queráis o no lo queráis? Si lo veis, lo ponéis en la palma de la mano, veréis que tiene unos puntitos como unos gránulos de color más blanquecino, más claro, que son cristales de cloruro cálcico, que se va a producirnos seguro una textura crujiente, muy interesante, que se da, por ejemplo, en los parmesanos y en algunos quesos, y en otros quesos también de oveja tradicionales españoles. Y en la cucharita, en último lugar, se va a poner esto aquí para que cierre la cata de vinos. Y en último lugar, la cucharita es un queso de la familia de quesos azules, de Penicillium en interior, Penicillium roqueforti, que viene de Roquefort, pero en este caso es el queso azul tal vez más aristocrático de todos, el más controlado, que es Stilton. Se produce solo en 3 condados, solo hay apenas poco más de 6 elaboradores y es el queso inglés por excelencia después del cheddar. Es un queso junto con el primero, son los 2 únicos de leche pasteurizada. Los otros son todos leche cruda. Y es un queso intenso que tradicionalmente se toma con Oporto. Oporto, que es un vino portugués dulce, tinto generalmente, que aunque sea, para la redundancia, portugués, aunque Porto significa puerto, es un invento, un desarrollo de los ingleses, pues como lo es el sherry, como son los clarets de Burdeos y otros vinos. Entonces es uno de los quesos también que se suele tomar cuando tienen la suerte de estar en un restaurante que tengan piezas enteras, se van horadando con una lanceta y a medida que se va consumiendo el queso, se va rellenando con Oporto. Con lo cual se va haciendo una pasta que se puede consumir con cuchara y es una auténtica delicia. He dicho esto al final, pero es importante que os quedéis también con ese concepto. A la hora que decíamos de clasificar los quesos, hemos dicho, pues hemos visto las familias, los tipos de leche, el tipo de cuajo, hemos hablado también de ello, y la importancia que tiene que sea leche cruda pasteurizada, eso es fundamental. Los grandes quesos, salvo excepciones, son de una sola leche y de leche cruda. Hay quesos que intervienen las 3 leches y hay quesos de leche pasteurizada magníficos, como puede ser el Stilton o el Cabriola, pero se consideran más puros y donde se expresa el saber artesanal y el saber de lo local frente a la industrialización son los quesos de leche cruda. Frente a las multinacionales del mundo del queso, que son los que mueven millones y que hacen queso mezclando leches de diferentes orígenes y aún países, homogenizando, y que son quesos sin ninguna personalidad, el artesano que ordeña su cabaña ganadera, elabora sus quesos y los vende generalmente in situ en el mercado local. Entonces, entre probar este camembert y un camembert del supermercado hay un abismo, todo un mundo. Y lo mismo podríamos decir de cualquiera de los otros quesos. Bueno, por mi parte nada más, podríamos estar hablando muchísimo más tiempo, de tiempos de maduración, de maridajes, etc. Solo decir que los maridajes que hemos elegido no son únicos, cada queso tiene por fortuna muchos vinos y que también el hacer esta secuencia, dijéramos, de menor a mayor en cuanto a intensidad va a dificultarnos la apreciación de los vinos, puesto que necesariamente el primer queso no va a ir con el vino más ligero. Si hubiéramos puesto los vinos en el orden de cata solo de vinos, hubiéramos tenido un problema diferente con los quesos. Pero como aquí se trata de darosla con queso, de engañaros,
lo que interesa es que el queso se exprese al 100% y buscar el vino que mejor la acompañe. Podemos optar en un maridaje por decir, tengo queso y vino, lo que quiere es disfrutar el vino. Pues buscamos un queso que no tape al vino, que lo potencie. Queremos comer queso, como es el caso de hoy, buscamos un vino que lo ensalce, que lo acompañe. En alguno de estos 6 momentos, yo creo que se va a dar la circunstancia de que ambos salen beneficiados del matrimonio. Y que el queso es bueno, el vino es bueno, pero juntos son todavía mucho mejores. Aun esto, que yo creo que lo vamos a lograr, es también discutible, y en algún vino Fernando os animará a que cambiéis el orden o nuestra sugerencia. Porque aquí vamos a empezar, que ya tenéis ya de paso Fernando, vamos a empezar nada menos que con un vino dulce. Pasaremos luego a un vino blanco, luego a un tinto, luego a 2 blancos más, y antes del dulce final tomaremos un cava. ¿Verdad que si fueran elegir los vinos para un menú no lo haríamos así? Pues lo haríamos por cava, luego los blancos, luego los tintos, luego los blancos dulces, etc. Pero eso es lo bonito y eso es lo que hace del queso que sea tan variable, tan entretenido y tan seductor. Os lo dicho, espero que disfrutéis y que a partir de ahora todavía os guste más el queso, que espero haberlo conseguido, y con Fernando que empecéis todavía a amar mucho más el vino también. Muchas gracias.